básica de muñeca y mano. La técnica para la valoración de la superficie volar de la muñeca es la mano reposando sobre una mesa, o si el paciente está sentado, la mano puede reposar sobre una almohada en semi-extensión y con la cara volar hacia arriba, como se ve en la imagen. Para explorar la cara dorsal de la muñeca, la mano puede estar sobre una mesa en posición en semiflexión, o también con las manos, si la paciente está sentada, con las manos sobre una almohada igualmente en posición de semiflexión. En la superficie volar lo que exploraremos será principalmente estructuras tendinosas, nervios y estructuras vasculares, y principalmente el túnel del carpo. El túnel del carpo es una estructura fibroósea que está delimitada posteriormente por los huesos del carpo. En el margen cubital va a estar delimitada por el pisiforme y también por el gancho del ganchoso, y en el borde radial va a estar delimitada por la tuberosidad del trapecio y por el escafoides, anteriormente por una estructura fibrosa que es el retináculo flexor. El retináculo flexor es una estructura fibrosa que se fija en el borde cubital, en el pisiforme y en el gancho del ganchoso, y en el borde radial en la tuberosidad del trapecio y en el escafoides. En el túnel del carpo vamos a tener nueve tendones, 4 tendones flexores superficiales de los dedos, 4 tendones flexores profundos en un compartimento. Luego en un compartimento más radial va a estar el tendón flexor largo del dedo, del primer dedo. Y finalmente, superficial a todos estos tendones, vamos a encontrar el nervio mediano. El nervio mediano se encuentra superficial a los tendones flexores comunes y profundo al retináculo flexor. Además, es posible valorar también el flexor radial del carpo, que aparece en un compartimento distinto y en el borde más radial de todos los tendones. Ecográficamente tenemos el gancho del ganchoso, la tuberosidad del trapecio, y podemos valorar los tendones que tienen una ecogenicidad y un patrón fibrilar normal. Superficial a esto podemos ver el nervio mediano. También podemos ver el retináculo flexor como una pequeña banda hipoecógena. Y otra estructura que también podemos valorar en la superficie volar de la muñeca es el canal de Guyon, del cual les hablaré más adelante. Es importante cuando estemos valorando los tendones y los nervios distinguir entre tendón y el nervio. Los tendones están formados por fibras de colágeno tipo 1, las cuales se alinean paralelamente, por lo cual el tendón tiene un patrón fibrilar normal, ecogénico, como vemos en esta imagen, mientras que los nervios tienen varias bandas hipoecógenas que se corresponden con los fascículos nerviosos, y vemos que entre estas bandas hipoecógenas hay unas bandas hiperecógenas y en el corte axial unos puntitos hiperecógenos, que eso corresponde con el epineuro. En esta imagen vemos un patrón normal del nervio mediano. El canal de Guyon es esta estructura que vemos aquí. El canal de Guyon está delimitado posteriormente por la eminencia hipotenar. En el borde cubital va a estar delimitado por el pisiforme, como vemos en esta imagen de la ecografía. En el borde radial va a estar delimitado por el gancho del ganchoso, y anteriormente va a estar delimitado por el ligamento palmar carpal. Por el canal de Guyon discurre el paquete vasculo-nervioso cubital, es decir, arteria, vena y nervio cubital. En esta imagen podemos visualizar el nervio cubital como una imagen redondeada, hiperecogénica, radial al hueso pisiforme y cubital al a la arteria cubital. Además podemos valorar en el margen cubital otras estructuras, principalmente el extensor cubital del carpo, que forma el sexto compartimento extensor, y utilizando este tendón como ventana acústica vamos a poder visualizar parcialmente el fibrocartílago triangular. En esta imagen vemos la estructura normal del fibrocartílago triangular, su superficie más dorsal lo estamos viendo, y se ve como una estructura triangular hiperecogénica con un patrón fibrilar normal. El fibrocartílago triangular forma parte del complejo del fibrocartílago triangular. La función de este complejo es principalmente estabilizar la articulación radiocubital, también permite la transmisión de fuerzas desde el carpo hacia el cúbito y también sirve como refuerzo de la primera fila carpal. Otras estructuras que podemos visualizar son el menisco homólogo, que es esta estructura que se localiza en la apófisis esteloides del cúbito. También podemos ver varios ligamentos cúbito-radiales volares y dorsales, ligamentos cúbito-carpales. También podremos visualizar el ligamento cubital colateral. La vaina del extensor cubital del carpo también forma parte del complejo del fibrocartílago triangular. Todas estas estructuras no vamos a poder valorarlas bien ecográficamente y se prefiere la resonancia magnética.
Pero la ecografía es muy útil, ya que muchos de estos pacientes vienen por estudio de un bulto palpable o molestias en el borde cubital. La rotura del fibrocartílago triangular se asocia con mucha frecuencia a la formación de gangliones, ya que a través de este defecto, a través del defecto, se suele liberar presión y esto predispone a la formación de gangliones. Por lo tanto, la ecografía no es una técnica sensible, pero sí es una técnica muy específica en la detección de lesiones del fibrocartílago triangular. En el compartimento dorsal vamos a valorar los tendones extensores. Tenemos el primer compartimento, que está formado por el extensor corto del primer dedo y el abductor largo. Luego tenemos el segundo compartimento, empezando por el margen radial. El segundo compartimento, que está formado por el extensor corto y el extensor largo del carpo. Y luego tenemos el tubérculo de Lister, que se visualiza bien en la ecografía y en la resonancia. Y vamos a ver que los dos primeros compartimentos están radial al tubérculo de Lister y los otros cuatro compartimentos se localizan en el margen cubital del tubérculo de Lister. El primero sería, o tercer compartimento, sería el extensor largo del primer dedo, el cuarto compartimento formado por el extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos normalmente en una anatomía normal va a dar tendones extensores para el dedo medio, el índice y el anular. Luego tenemos el quinto compartimento con el extensor propio del meñique, el sexto compartimento con el extensor cubital del carpo. En el margen radial también vamos a poder valorar el primer compartimento, donde se localiza el extensor corto del pulgar y el abductor largo. Estamos viendo en esta imagen en un corte longitudinal el patrón fibrilar normal. Vemos la vaina del tendón, una vaina muy delgada que prácticamente no se puede ver. En ocasiones se puede ver el líquido alrededor del tendón. La presencia de este líquido peritendinoso suele ser normal si es en pequeña cuantía. Y es importante valorar el primer compartimento porque es localización de la tendinosinovitis de Kerbein. Los ligamentos intrínsecos de la muñeca que podemos visualizar en la eco son el ligamento escafolunar, que estamos viendo en esta imagen, un ligamento de morfología triangular, ecogénico, con un patrón fibrilar conservado, y este se logra visualizar hasta en el 78% de casos. El ligamento lunopiramidal se lo visualiza con menor frecuencia. La importancia de saber valorar estos ligamentos es nuevamente que una rotura de los ligamentos intrínsecos de la muñeca también se asocia a la formación de gangliones por la liberación de presión a través del defecto. Por lo tanto, los pacientes suelen con frecuencia consultar por bultos palpables y se encuentra casualmente una rotura de ligamentos intrínsecos. Otras estructuras que podemos valorar en la eco son la superficie cartilaginosa y cortical, sobre todo en enfermedades degenerativas y en la artropatía crónica. ¿Por qué es útil esto? Porque nos permite identificar osteofitos. Estos osteofitos en algunos casos suelen asociarse en pigment, tenosinovitis, tendinopatía degenerativa, eventualmente rotura. Entonces la presencia de osteofitos nos permite sospechar la alteración de estas estructuras tendinosas y también porque en algunos casos se puede identificar roturas ocultas, como en este caso que se ve en el semilunar una discontinuidad cortical en relación con una fractura del semilunar en un paciente que acudía con un dolor de muñeca inespecífica de meses de evolución. En los dedos vamos a valorar el compartimento extensor, flexor y los elementos estabilizadores. En el compartimento extensor vamos a visualizar el tendón extensor, el cual a nivel del tercio distal de la falange proximal se divide en dos bandeletas, una bandeleta central que se inserta en el tercio medio de la falange media y dos bandeletas laterales que se insertan en un tendón conjunto en la base de la falange distal. Nosotros ecográficamente somos capaces de valorar la inserción de estos tendones, de este tendón, perdón, y también la ecoestructura normal. En este caso vemos un tendón normal, un tendón extensor, que suelen ser más delgados que los tendones flexores, hipoecógeno, delgado, con una estructura preservada. Además, en la articulación metacarpofalángica vamos a ser capaces de valorar la banda sagital. La banda sagital es una estructura fibrosa que se encarga de estabilizar el tendón extensor cuando flexionamos los dedos. Como existe una banda radial y una banda cubital, vamos a ver como dos pequeñas bandas delgadas hipoecógenas a cada lado del tendón extensor en la articulación metacarpofalángica. En el aparato flexor vamos a valorar el tendón flexor superficial, que a nivel del tercio distal de la falange proximal se divide igualmente en dos bandeletas que se insertan lateralmente en la base de la falange media, y el tendón profundo, que se inserta en la base de la falange distal.
Como vemos en esta imagen, el tendón flexor es más grueso que el tendón extensor, tiene un patrón ecogénico normal, fibrilar conservado, una inserción de características normales sin irregularidades en la cortical. Además vamos a ver el sistema estabilizador de los tendones flexores, donde vamos a ver el sistema de poleas. Hay múltiples poleas, poleas cruzadas, que corresponden básicamente a engrosamientos de la vaina tendinosa, y su función es estabilizar los tendones durante la flexión, permitir que estos estén pegados a la falange cuando se flexiona el dedo, y también convertir las fuerzas lineales en fuerzas rotacionales y de torque. Las poleas que vamos a visualizar son la A2 en el 100% de casos y la A4 hasta en el 50% de casos. Las demás poleas no se visualizan. Normalmente las poleas en un corte axial se ve como un engrosamiento focal de la vaina, como en esta imagen. La placa volar es una estructura fibrosa que se localiza en el suelo de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas y van a estar separando el espacio articular del tendón flexor. Tiene una fijación distal ancha y una fijación proximal en forma de ligamentos como de reno. En esta imagen vemos una desinserción de la placa volar a nivel de su inserción distal con una avulsión ósea. Los ligamentos colaterales igualmente se localizan en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas y discurren en sentido anteroposterior oblicuo. En la ecografía aparecen como estructuras ecogénicas con un patrón fibrilar normal y con un borde convexo, como vemos en esta imagen. En el primer dedo vamos a valorar la musculatura del primer dedo, las inserciones tendinosas, pero lo importante a tener en cuenta es la aponerosis aductora. La aponerosis aductora se forma a partir del músculo aductor y esta aponerosis aductora se inserta en la base de la falange proximal en el borde cubital. Y es importante tener en cuenta esto porque cuando se sospecha rotura del ligamento colateral de la articulación metacarpofalángica del primer dedo en su borde cubital, esta aponeurosis puede interponerse entre el ligamento colateral roto y el hueso y dar lugar a una lesión que se conoce como lesión de Stener. Las lesiones traumáticas pueden predisponer a roturas tendinosas y ligamentarias, las cuales pueden ser parciales o totales. En este caso estamos viendo una rotura parcial. Vemos un ligamento extensor, un tendón extensor del tercer dedo con una alteración de su patrón normal. No vemos el típico tendón extensor delgado hipoicógeno. Vemos un tendón extensor a nivel de su inserción engrosado, hiperecógeno, con irregularidades corticales, con flujo Doppler, en relación con una rotura parcial. La ecografía también es útil en la valoración funcional de estos tendones, ya que vamos a realizar un examen físico y visualizar directamente las lesiones. Por ejemplo, en el caso de que seamos incapaces de flexionar la articulación interfalángica proximal, pero la flexión de la articulación interfalángica distal esté preservada, sabemos ya clínicamente que existe una rotura del tendón flexor superficial del dedo. Además hay que tomar en cuenta que con diferencia el tendón que más se lesiona es el extensor largo del pulgar, el tendón del tercer compartimento, porque este tendón tiene un trayecto más prolongado y es más susceptible a lesiones. Aquí tenemos una rotura completa del tendón extensor del segundo dedo. Vemos que en la mano izquierda no visualizamos a nivel de la articulación interfalángica proximal, somos incapaces de visualizar el tendón extensor, mientras que en la derecha sí se ve la pequeña bandita hipocógena. Y vemos que a nivel de la articulación metacarpofalángica vemos el cabo retraído del tendón extensor, vemos un gap que se aprecia como un defecto que está lleno de líquido en relación con una rotura completa. Es importante en caso de roturas completas determinar dónde está el cabo proximal y dónde está el cabo distal para su reparación quirúrgica. En el caso de los tendones flexores también podemos localizarlo topográficamente en estas zonas. La rotura de los ligamentos colaterales se ve como de esta manera. En la mano derecha tenemos un ligamento colateral normal y en la mano izquierda vemos como el ligamento colateral está retraído, está levantado, existe un defecto a nivel de su inserción proximal y vemos como la aponeurosis aductora se interpone entre el ligamento colateral roto y el hueso. Esto es lo que se conoce como una lesión de Stener. La inestabilidad del tendón se produce por una lesión de los elementos fijadores. Los elementos fijadores son las poleas, la banda sagital, los retináculos de la muñeca.
En este caso estamos viendo la lesión de una polea. La polea que con más frecuencia se lesiona es la polea A1. Cuando se rompe la polea, lo que hay es una separación o un alejamiento del tendón flexor de la falange, como vemos en este corte sagital de TAC. El tendón flexor está alejado de la falange. Esto clínicamente provoca molestias, dolor al flexionar el dedo, y lo mismo que estamos visualizando en este TAC se suele visualizar en la ecografía. También podemos valorar la rotura de la banda sagital. La banda sagital, como sabemos, es un elemento fijador de la articulación metacarpofalángica, y cuando se rompe, a esta patología se la conoce como el nudillo del boxeador. Lo más frecuente es que se rompa la banda radial, porque la banda radial es más larga y más afilada. Lo que se suele visualizar es una subluxación del tendón extensor. Tenemos aquí un caso, en la mano derecha visualizamos el tendón extensor y las dos bandas sagitales, mientras que en la mano izquierda vemos una disrupción de la banda sagital radial y vemos una subluxación del tendón extensor. También se puede visualizar cuerpos extraños. Normalmente los cuerpos extraños tienen una apariencia hiperecógena, como en este dedo, y existe una reacción inflamatoria que da lugar a la formación de un tejido de granulación que se aprecia como una masa hipocógena alrededor del cuerpo extraño, como en esta imagen, y en fase activa se puede ver flujo Doppler, tanto color como en el Power Doppler. Esto lo que refleja es hiperemia y neoangiogénesis. Además de que la eco nos permite localizar la lesión, también es útil en determinar la relación del cuerpo extraño con los tendones, como en este caso que vemos que el cuerpo extraño está en contacto con el tendón flexor del primer dedo, y también su relación con estructuras vasculonerviosas. Hay que tomar en cuenta que cuando los cuerpos extraños cronifican, no es infrecuente que se formen quistes de inclusión epidérmico y el flujo Doppler esté ausente. La patología degenerativa y por sobreuso. Hay que recordar que la mano y la muñeca son estructuras sometidas a sobreuso, ya que están sometidas a movimientos de fricción, movimientos repetidos, que predisponen a procesos inflamatorios, tendinopatía y eventualmente rotura. Y también es lugar de asiento de patología degenerativa autoinmune. Dentro de las patologías por sobreuso tenemos la tenosinovitis de Kerbein, que es un proceso inflamatorio del tendón y de la vaina del primer compartimento. Como en este ejemplo vemos un tendón engrosado, hiperecogénico, con una alteración de su patrón fibrilar normal, con presencia de flujo Doppler en el espesor del tendón, lo cual siempre es patológico. La presencia de Doppler en el espesor del tendón siempre es patológico. Se ve líquido en la vaina, engrosamiento de la vaina e hipertrofia sinovial con flujo Doppler en relación con una marcada tenosinovitis de Kerbein. El dedo en gatillo se produce por una afectación inflamatoria de la polea. La polea que con más frecuencia se suele inflamar es la polea A1. Clínicamente el paciente tiene una dificultad para la flexión del dedo y un chasquido durante la extensión. En este ejemplo, en la mano izquierda, vemos un engrosamiento de la polea A1 y en la mano contralateral somos incapaces de identificar la polea, lo cual es lo normal. Aparte de eso, tiene un tendón tendinopático. Si comparamos los dos tendones, vemos que el tendón izquierdo está engrosado, tiene una alteración de su ecogenicidad y una pérdida de su patrón fibrilar normal en relación con tendinopatía. Los síndromes de intersección se producen por roce de la unión miotendinosa del primer y segundo compartimento, en cuyo caso se plantea el diagnóstico diferencial con una tenosinovitis de Kerbein, y con menos frecuencia el roce entre el segundo y tercer compartimento, el cual suele producirse distal al tubérculo de Lister. En este ejemplo, vemos el tendón del tercer compartimento, es decir, el extensor largo del pulgar, con signos de tendinopatía. Está hipocógeno, con líquido en la vaina, a la altura del cruce con el segundo compartimento, es decir, con el extensor largo y corto del carpo, radiales del carpo. También podremos valorar los ligamentos intrínsecos de la muñeca y el fibrocartílago triangular. En la primera imagen vemos un fibrocartílago triangular de características normales, ecogénico, triangular, con su patrón fibrilar, y en la segunda vemos un defecto hipocógeno en el fibrocartílago triangular en relación con rotura, y como les había comentado, se asocia a un ganglión. Este paciente probablemente consultaba también por un bulto palpable. En este caso se ve un ganglión adyacente al defecto o a la rotura del fibrocartílago triangular.
Los ligamentos intrínsecos de la muñeca también se pueden visualizar. En este caso vemos en la mano izquierda un ligamento escafolunar de características normales y en la derecha vemos un defecto hipoecogénico en el espesor del ligamento en relación con una rotura parcial del ligamento escafolunar. La degeneración ósea también es frecuente observarla. En este caso estamos viendo erosiones óseas que se aprecia como irregularidades en la superficie de la cortical y esto está asociado tanto a fracturas, a procesos degenerativos crónicos propios de la edad o autoinmunes. Las neuropatías por atrapamiento. Podemos tener afectación del nervio del canal de Guion, es decir, del nervio cubital, o del nervio mediano en el túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo, con diferencia en la mayoría de casos, es idiopático. Como vemos en la primera imagen, en la imagen A vemos un nervio mediano de características normales y en la segunda vemos un nervio mediano con un diámetro aumentado, hipoecógeno, en relación con afectación inflamatoria del nervio mediano de carácter idiopático. Pero no siempre es idiopático, en algunos casos puede deberse a lesiones ocupantes de espacio, dígase gangliones, tumores neurogénicos. En este caso vemos un ganglión, una lesión hipoecógena, ovalada, anecoica, que está ocupando el túnel del carpo. Y vemos en la resonancia magnética en secuencias en T2 cómo esta lesión está desplazando cubitalmente a los tendones flexores. En este caso no había síndrome del túnel del carpo, pero sí se veía un efecto masa, un efecto compresivo de la lesión que ocupaba el túnel del carpo. Las artritis inflamatorias. La ecografía va a ser de gran utilidad en la detección de afectación inflamatoria y la detección precoz de cambios inflamatorios en las enfermedades autoinmunes y es muy superior a la radiografía. De hecho, actualmente se considera que la manifestación de estas lesiones en la radiografía se considera enfermedad avanzada. Por tanto, la eco es muy útil en la detección precoz de estos cambios inflamatorios y también para valorar la progresión y la respuesta al tratamiento. Omerak ha establecido ciertos criterios de gradación que se deben evaluar en el caso de que se esté evaluando una artritis inflamatoria. Debemos valorar el derrame articular, la hipertrofia sinovial, la erosión ósea y el señal Doppler. Tenemos como ejemplo la artritis reumatoidea, que es una enfermedad crónica autoinmune que se asocia muchísimo a sinovitis inflamatoria. En este caso estamos viendo la sinovitis inflamatoria como una masa de partes blandas, hipoecógena, intraarticular. También se asocia a la formación de panus, que es un tejido inflamatorio, hipoecógeno o heterogéneo que suele estar fuera de la cavidad articular y adyacente normalmente a las zonas de sinovitis inflamatoria. El Power Doppler es de mucha utilidad en la valoración de la enfermedad activa, ya que el Power Doppler es mucho más sensible que el Doppler color y nos permite detectar con mucha sensibilidad zonas de hiperemia y zonas de neoangiogénesis que se relacionan directamente con la actividad de la enfermedad. Aquí vemos como una zona de sinovitis inflamatoria tiene un marcado Power Doppler en su espesor y también vemos erosión ósea en el contexto de una artritis reumatoidea. Otra característica de la artritis reumatoidea es la marcada tenosinovitis hipertrófica que se asocia a esta enfermedad. En este caso vemos un tendón tendinopático, pero lo que llama realmente la atención es el engrosamiento de la vaina peritendinosa, la hipertrofia sinovial tan marcada, tan grosera, con flujo Doppler en su interior en relación con una tenosinovitis hipertrófica en el contexto de una artritis reumatoidea. También podemos valorar las artropatías por depósito. La artropatía por depósito más frecuente es la gota por depósito de monourato sódico, el cual se suele ver como una doble línea hiperecógena sobre la cortical. Además, no es infrecuente la formación de un tofus gotoso, como vemos en la primera imagen, una imagen ovalada, heterogénea, predominantemente hiperecógena, con flujo Doppler color en su interior en relación con la afectación inflamatoria. En la imagen C vemos un tofus gotoso que está ocupando el túnel del carpo y vemos un nervio mediano hipoecógeno engrosado en relación con afectación inflamatoria en relación con neuropatía del nervio mediano. En la radiografía se ve erosiones marginales articulares típico de la artritis gotosa. También se puede identificar otras enfermedades por depósito, como por depósito de pirofosfato cálcico, pero básicamente no es importante diferenciar ecográficamente una de otra patología, ya que en fase aguda el tratamiento no difiere mucho. La ecografía es bastante útil en determinar las lesiones ocupantes de espacio, su relación con estructuras vasculonerviosas, con tendones, pero no es tan específica, ya que las características de las lesiones ocupantes de espacio por ecografía no son muy específicas.
Una de las lesiones más frecuentes con diferencia es el ganglión. La etiología es desconocida, aunque se cree que se debe a una degeneración mucoide del tejido conectivo. Por tanto, puede asentar en las vainas de los tendones o adyacente a las articulaciones. En este caso vemos una lesión hipoecógena o anecoica, con ausencia de flujo en su interior, adyacente al tendón del cuarto dedo de la mano izquierda, al tendón flexor, en relación con un ganglión de la vaina. Pero los gangliones no siempre son lesiones ovaladas, anecoicas. En ocasiones pueden ser lesiones serpiginosas anecoicas, como en esta imagen, en cuyo caso el diagnóstico diferencial se plantea con estructuras vasculares. Las formaciones vasculares también suelen ser lesiones que se pueden identificar. Suelen ser de características inespecíficas, como lesiones hipoecógenas, hiperecógenas o heterogéneas, como en este caso, con flujo Doppler, pero el flujo Doppler puede ser variable. Si estamos hablando de una lesión de alto flujo, podemos ver flujo de tipo arterial, venas de drenaje dilatadas, o si estamos viendo una lesión de bajo flujo, puede estar ausente el Doppler color. ¿Por qué? Porque las lesiones o las malformaciones venosas de tipo cavernoso, ecográficamente no vamos a ver flujo en ellas porque tienen cavernomas, grandes lagos, que prácticamente tienen un flujo muy ectásico y no necesariamente dan un flujo Doppler. El tumor de células gigantes es una lesión benigna y se denomina tumor de células gigantes cuando se asienta en la vaina de un tendón. Cuando tiene cualquier otra localización se conoce como sinovitis billonodular pigmentaria. En este caso estamos viendo una lesión adyacente al tendón flexor al tendón extensor, perdón, del primer dedo. Vemos una masa hipoecógena heterogénea con flujo Doppler en su interior. A veces el tumor de células gigantes, aunque es una lesión benigna, puede provocar erosión de la cortical adyacente. El gliomas no es un tumor básicamente, es más bien un amartoma benigno que se forma a partir de los cuerpos neuromioarteriales. Estos cuerpos neuromioarteriales tienen por función el control de la termorregulación vascular, por lo tanto se localizan a nivel de los pulpejos de los dedos y bajo la uña. Aquí tenemos una lesión típica, un glomus típico, una lesión subungual, hipoecógena, con abundante flujo Doppler en su interior. También se puede observar tumores de la vaina del nervio que tienen características inespecíficas, a menos de que veamos el target sign en el neurofibroma, en el cual vemos un área central hiperecógena en relación con tejido fibroso con colágeno y un área periférica hipoecógena en relación con tejido mixoide, con flujo variable. En algunos casos podemos diferenciar el neurofibroma del schwannoma, ya que el schwannoma típicamente suele desplazar periféricamente al nervio. El amartoma fibrolipomatoso consiste en una proliferación lipomatosa en el epineuro. Por tanto, el nervio presenta un patrón fascicular normal, como en esta imagen. Vemos múltiples fascículos hipoecogénicos de características normales, pero lo que llama la atención es el aumento del epineuro, que tiene una característica ecogénica por la proliferación lipomatosa. Esta imagen es patognomónica. Y vemos en un corte sagital igualmente un engrosamiento del epineuro, pero una conservación del patrón fascicular normal. Y finalmente la mano también suele ser asiento de metástasis, de sarcomas, pero las lesiones malignas son muy infrecuentes y de características muy inespecíficas cuando asientan en la mano.